Analicemos el siguiente caso para calcular las principales medidas de dispersión y de tendencia central. Tenemos los puntajes de determinado examen de Ceneval que nos dice que tenía 120 reactivos. Sabemos que la muestra tiene un tamaño de 15. A partir de esos datos podemos elaborar una tabla en donde especifiquemos la clase, recordando que la clase es cada uno de los datos que se tiene y los vamos a ordenar de menor a mayor para una mejor elaboración y más fácil comprensión de la tabla. Colocamos 65, 68, 70, 85, 97, 103, 105 y 110. Ahora vamos a colocar en la siguiente columna la frecuencia absoluta, que la vamos a representar con una F minúscula I. Este valor corresponde a las veces que el dato de la clase se repite en nuestra muestra. Tenemos 3 para 65, 1 para 68, 2 para 70, 85 encontramos 1, 97 tenemos 2, 103 tenemos 4, 105 tenemos 1 y 110, 1. Ahora vamos a comprobar que hemos realizado correctamente esta columna ocupando la suma, la función suma en Excel para ver que efectivamente nuestro tamaño de muestra sea de 15. Continuamos a la siguiente columna donde vamos a colocar la frecuencia absoluta acumulada. Recordando que solamente se suman las frecuencias absolutas y que nuestra última columna debe corresponder con el tamaño de la muestra. Una vez que tenemos esto, podemos calcular entonces ya las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a comenzar calculando la media. Recordemos que la media es el promedio de la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite la clase sumada y dividida entre el total de la muestra. Para ello tenemos que utilizar una columna auxiliar que la vamos a denominar XI por FI. Y vamos a anotar la fórmula B5 por C5. Ahora con esta fórmula simplemente llenamos el resto de las columnas para que la fórmula se copie en cada una de ellas y podemos calcular la media. Una vez que hagamos la sumatoria, la vamos a colocar en esa celda con la función suma, seleccionamos todo lo de encima y tenemos una sumatoria de 1309, la cual ahora debemos dividir entre el tamaño de la muestra que ya especificamos que es 15. Por lo tanto, nuestra media va a quedar igual a E13, que es donde tenemos el total de XI por FI, dividido entre C13. Nuestra media es de 87.2666, periódico prácticamente. Aquí lo que podemos hacer es reducir las cifras significativas para quedarnos con 87.27. Ahora vamos con la mediana. Para calcular la mediana, primero debemos calcular la posición de la misma. Dicha posición la encontramos tomando el valor de la muestra, le sumamos 1, porque nuestra muestra en este caso es una muestra impar, y la dividimos entre 2. Por lo tanto nos da 16 entre 2. Aquí el programa lo tomó como fecha, entonces tenemos que anotarlo nuevamente, igual a 16 entre 2, pues eso nos aparece 8 de enero, pero podemos cambiar a formato general para que nos ponga simplemente 8. Recordar que este 8 es la posición de la mediana, no es la mediana en sí.
Ahora vamos a utilizar la columna frecuencia absoluta acumulada para encontrar la posición. Sabemos que está después de 7 y antes de 9 y corresponde a la clase 97. A continuación, calculamos la moda, que es simplemente la clase o el dato más repetido. Eso lo calculamos con la columna frecuencia absoluta. Y la moda va a tener un valor en este caso de 103, porque es la clase que se repite 4 veces. Continuamos ahora con el cálculo de las medidas de dispersión, una vez que ya tenemos nuestras medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión que vamos a calcular son la desviación estándar y la desviación media. Primero la desviación media y después la desviación estándar. De igual manera, sabemos que para calcular la desviación estándar es necesario que calculemos la varianza, pero eso lo vamos a ver en un momento más. Bien, recordemos que la desviación estándar y la desviación media nos miden qué tanto se desvían los datos de la mediana, perdón, de la media. Por tanto, tenemos que tomar las clases y restárselas a la media. Nuestra fórmula quedaría como valor absoluto de B5 menos 87.27. Y ahora sí, tomamos esa fórmula, rellenamos todas las columnas y nos va a quedar bien aplicada a cada uno de los valores de la clase, como podemos observar. Ahora, esta columna auxiliar la vamos a llamar XY menos la media, porque representa nuestra clase que tanto se separa de la media. Una vez elaborada esta columna, vamos a realizar otra donde tengamos XY menos la media multiplicado por su frecuencia absoluta, dado que esta desviación se nos representa 3 veces en el caso del 65, porque tenemos 3 datos que nos representan 65. Para ello vamos a tomar el valor anterior que calculamos y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, tal como dice el encabezado de la tabla. F5 por C5, que es la celda donde se encuentra la frecuencia de esa clase en particular. Ahora rellenamos y una vez que aplicamos el relleno, podemos observar que está correcta todas nuestras fórmulas. Para este punto, ya podemos con esta columna calcular nuestra sumatoria y entonces, después de esa suma, lo vamos a dividir otra vez entre el número de datos para obtener una media de qué tan desviados están los datos, lo que corresponde en sí a la desviación media. Entonces la fórmula vamos a anotarla como igual a G13 dividido entre C13. Y listo, tenemos el valor de nuestra desviación media. 16.382 unidades de desviación media. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar es lo mismo que la desviación media, solo que este valor lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a colocar aquí nuestra columna donde anotemos XY menos media elevada al cuadrado. Ello lo vamos a representar con un 2. Ahora colocamos la fórmula de potencia. Vamos a buscar F5 por F5, pero existe una fórmula también que nos da dicha potencia, y es la fórmula potencia. Entonces anotamos igual a potencia, paréntesis, colocamos el número, tal como nos dice ahí la fórmula, que el número sería lo correspondiente a la celda F5, y la potencia, que en este caso es 2, porque estamos elevando al cuadrado. Tomamos la fórmula, rellenamos en nuestra columna, y una vez que hagamos el relleno,
en toda la columna, vamos a tener entonces los valores elevados al cuadrado. Aquí podemos sumar dichos valores para poder calcular, aunque notemos también que esos valores se están repitiendo tantas veces como la clase nos lo está indicando. Entonces, no vamos a sumar, vamos a colocar otra columna adicional en donde multipliquemos xy menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta. En dicha columna vamos a colocar el valor de xy por la media al cuadrado, que es h5, multiplicado por su frecuencia absoluta, que la tenemos en la columna C5. Le damos nuevamente Enter y rellenamos ahora sí toda nuestra columna. Una vez que está rellenada, procedemos a colocar el valor de la fórmula suma, paréntesis, y seleccionamos nuestros números que están encima, cerramos paréntesis y ahora tenemos ya la suma de la columna xy menos media al cuadrado multiplicada por fi. Esto lo vamos a dividir entre 15 para encontrar la varianza, no la desviación estándar. La varianza corresponde a el promedio de que tanto se alejan en unidades cuadráticas. Entonces colocamos los valores de nuestras celdas y tenemos ahí la varianza 298.06. Ahora, cabe recordar que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada la podemos calcular con la fórmula raíz y anotamos el número, en este caso la varianza. Cerramos paréntesis, listo, tenemos una desviación estándar, ahora sí, de 17.26 unidades. Eso me indica que los datos efectivamente están alejados uno de otro y alejados de la media, que fue 87.27. Hasta aquí entonces con el video de hoy y quedo al pendiente de sus dudas en los comentarios.